Cita con la Vida llega a ustedes gracias a Integrative Health Solutions. Bienvenidos a una nueva edición de Una Cita con la Vida, y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de cuestiones privadas, cosas que no se tocan, no se deben tocar. Dios tiene cosas que no le gusta que las toquen, y Él mismo se reserva algunas cosas para sí, para que nosotros podamos manifestar nuestra obediencia y nuestro respeto a Él. Así que en esta oportunidad, en momentos nomás, vamos a hablar acerca de eso, porque quiero dar algunos principios para que no erremos en la vida. Cada vez que tocamos algo que no nos corresponde, hay una consecuencia fea. Pero cuando la respetamos, cuando sabemos que lo que de Dios es, no se toca, entonces Dios también bendice. Ya vuelvo con este tema que se llama No se toca. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. No se toca, hay cosas que no se tocan, como fue la experiencia quizás de muchos de nosotros en nuestra niñez. Alguien nos dijo, no se toca, eso no se toca. Y en esta oportunidad quiero tomar un versículo y a partir de eso desarrollar. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos a todas estas palabras de esta ley. Fíjese que Dios tiene cosas que se reserva para sí, cosas que no se tocan, cosas que Él no las revela a propósito. De hecho, todo lo que nosotros conocemos de Dios es porque Él quiso revelarla, Él quiso mostrarlas. Si Dios no hubiera revelado, no se hubiera mostrado, nosotros sería imposible que conozcamos eso de Dios. Pero hay cosas que Él se las reserva para sí. Y tenemos que aprender a reconocer esas cosas, que hay cosas que no se tocan. Incluso hay cosas que Dios las reveló y que Él mismo las dijo, esto que les reveló, pero esto sigue siendo mío, esto no se toca. También es importante cuando Dios dice, mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos como vuestros pensamientos, está haciendo una clara diferencia entre lo que somos nosotros y lo que es Él. Porque hay cosas que no se tocan. Y una de las cosas que no se tocan, la encontramos en una historia curiosa y una historia quizás también trágica en el pueblo de Israel. Y esto está en 2 de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Un hecho trágico en un momento que quizás era el momento de mayor alegría de ese tiempo en el pueblo de Israel. David era el rey y habían recuperado el arca de Dios. El arca de Dios era una caja, un cajón bañado en oro, y que allí contenía tres cosas: las tablas de la ley de Moisés, una porción de maná, la comida que Dios dio a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón que había reverdecido. Y el arca había sido tomada cautiva como un botín de guerra por los filisteos, pero ahora recuperada, estaba en la casa de alguien, pero David quería llevarla a Jerusalén y tenerla allí y protegerla y además darle la importancia que merecía. El arca de Dios era tipo de la manifestación, la presencia de Dios. Dios mismo estaba allí. Y en determinado día tiene la iniciativa de trasladarla a Jerusalén, a la ciudad principal, a la ciudad de Dios, a Sión, al lugar donde habitaba el rey también. Pero no se toman las precauciones necesarias, se hacen las cosas al garete.
¿sí? Como normalmente se dice por aquí, por la Florida Central, se hacen las cosas sin pensar, se hacen las cosas apuradamente. Y algo se hizo mal. Ponen al arca de Dios sobre un carro tirado por bueyes y un muchacho, hijo del hombre dueño del lugar donde estaba el arca, él se sube al carro y van camino a Jerusalén y llega a un lugar que es, aquí le llama la era de Nacón, una persona, pero era un lugar que el camino era escabroso, un lugar quizás con muchas piedras, un lugar donde dice que los bueyes tropezaron y el arca tambaleó. Y Usa, este muchacho, este señor joven, aparentemente hace algo muy bueno. Él quiso sostener el arca para que no se cayera, es decir, desde el punto de vista lógico es totalmente admisible, o sea, está bien lo que hizo si lo miramos desde el punto de vista humano. Pero extendió su mano y al extender su mano para sostener el arca, algo ocurrió que a Dios no le gustó. Y dice que por el hecho de extender su mano, dice que Dios lo hirió y murió allí junto al arca de Dios. Porque Dios no necesita ayuda para hacer sus grandes obras. Dios no necesita de nuestra colaboración para manifestarse poderoso y grandioso como Él lo es. Fíjese que cada vez que el hombre quiso ayudarlo a Dios, metió la pata. Solamente para muestra un botón, como normalmente se dice, Abraham es una muestra clara de eso. Dios le había dado una gran promesa a Abraham. Te voy a dar una gran nación, de ti saldrán reyes, saldrán príncipes, serás una nación grande y fuerte en la tierra. Y Abraham habían pasado ya muchos años y nada de eso acontecía. Y resulta que Abraham y Sara quisieron darle una manito a Dios, quisieron ayudarlo a Dios. Entonces Sara le propuso a Abraham, mira, lo que vamos a hacer es, llégate a mi sierva, a mi esclava, y ten un hijo con ella, pero cuando nazca ese hijo, yo voy a estar allí para que caiga en mis faldas, en mis rodillas y mis piernas, y será como mío. Y así fue como nace también este hijo, el hijo de Abraham, pero de la esclava Agar. Pero fíjese que cada vez que Abraham quiso entonces ayudar a Dios, allí fue el momento peor. ¿Por qué? Porque metió la pata. Le trajo un montón de problemas familiares, le trajo un montón de situaciones difíciles y hasta el día de hoy sufrimos ese acto. ¿Sí? Esa ayudita. Por eso Dios no necesita ayuda. Pero Usa no sabía eso. Habían hecho algo incorrecto y David en esa oportunidad se rasga las vestiduras y dice, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta tragedia en medio de un momento tan hermoso como nación? ¿Qué hicimos mal? Entonces allí va y consulta David con los sacerdotes y con los que sabían cómo transportar el arca y allí miran en la ley cómo estaba escrito y descubren o redescubren que el arca tenía que ser transportada por varillas, unas varillas que se encajaban en unos aros al lado del arca y en medio de esas varillas, de esos aros, se pasaba una varilla y la varilla tenía que ser puesta sobre el hombro de los sacerdotes o de los levitas. Qué importante saber cómo hacer las cosas. Por eso, en este tema de hoy no se toca, hay cosas que no se tocan de manera incorrecta. Ante Dios, ante su presencia, no podemos venir desprevenidamente, no podemos venir sin prepararnos, no podemos ejercer un servicio al Señor sin habernos preparado para ese servicio. Si usted va a una iglesia, si usted es siervo de Dios, si usted es un pastor, un predicador, si usted es un líder en la iglesia, sepa que para tocar las cosas santas de Dios, para ejercer su servicio, usted tiene que hacerlo a la manera que Dios le gusta. Porque de otra manera, a Dios no le gusta, cae de la mata, ¿verdad? Se deja entrever esas cosas. Quiero decirle que Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos de manera correcta. No se tocan las cosas de Dios de cualquier manera. No se opina, no se habla de Dios de cualquier manera. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a servir a la manera de Dios. Por eso tenemos este ejemplo, el ejemplo de Usa. Entonces, luego, cuando David se entera cómo había que llevar el arca, entonces sí,
David traslada el arca de manera correcta. Y cuando traslada el arca de manera correcta, hubo bendición. Y allí es la oportunidad en cuando David dice que comienza a danzar delante de la presencia de Dios y a gozarse cuando el arca ya estaba llegando a Jerusalén. Claro, ¿cómo no se va a alegrar? Porque habiendo conseguido tal logro de trasladar el arca y que nadie haya muerto y que Dios esté contento y que le haya permitido a Dios a David llevar el arca al lugar donde él vive, a la ciudad principal, ¿cómo no va a alegrarse? Pero tenemos que hacerlo las cosas de manera correcta. Hay cosas de Dios que no se tocan de manera incorrecta. Cuando usted participa de la cena del Señor, cuando usted sirve a Él, tiene que hacerlo a la manera de Dios. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, entonces lo estamos haciendo de manera incorrecta. No se toca, hay cosas que no se tocan de Dios, hay cosas que están ocultas, que Dios se las reserva para sí, pero las cosas que nos reveló son cosas que nos reveló a propósito. ¿Sabe para qué? Ahí lo dice en Deuteronomio 29:29, para que las cumplamos a todas estas palabras de la ley, a nosotros y a nuestros hijos. Voy a volver en unos pequeños instantes después de los auspiciantes, porque quiero enseñarle que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con cuidado y que hay cosas que no las vamos a poder tocar porque son de Él y le pertenecen a Él. Y como a ninguno de nosotros nos gusta que nos toquen nuestras cosas, a Él tampoco le gusta que le toquen sus cosas. Hay cosas que solamente son de Él. Ya vuelvo en pocos segundos nomás con más de este hermoso tema, No se toca. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution, 3 localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. No se toca, hay cosas de Dios que no se tocan y de eso estamos hablando. Recién hablamos acerca de aproximarnos a Dios, a su presencia. Tenemos que ir con cuidado, prevenidos, preparados, no así nomás. Tenemos que saber que cuando Dios quiere o recibe un servicio nuestro o una adoración, tiene que hacerse de la manera que a Él le gusta. Y hay algunos principios que me gustaría destacar, porque de todas las cosas que Dios da a los hombres, siempre algo se reserva para sí. Es decir, todo lo que Dios te da, Dios siempre se va a reservar algo, porque algo es de Él y Él quiere justamente que nosotros aprendamos a respetar esas cosas que quedan en su solo dominio. Hay cosas que solamente son de Dios. Y hay otro principio que es importante también conocerlo, es que cuando tú tomas algo que Dios no te dio, entonces sí, Dios te saca o te quita lo que sí te había dado. Lo repito otra vez porque este es un principio de vida. Cuando tú tomas algo que Dios no te dio, entonces sí, Dios te quita lo que te había dado. Para aclarar este concepto, quiero remitirme a un hecho muy conocido por todos y es el momento en que Dios le da órdenes en el jardín del Edén a Adán y a Eva. Y dice en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. En otras palabras, Dios hace el escenario para que el hombre habite, le pone comidas de todo tipo, de todos los árboles frutales, y lo pone al hombre allí, en el huerto. Pero le da la primera indicación de alimentación, la primera indicación de obediencia, la primera indicación para decirle, hay algo que yo me reservo para mí. Te doy todos los árboles del huerto, pero uno queda para mí. Se da cuenta que todas las veces que Dios da algo al hombre, siempre se reserva algo para él, algo que no se toca, algo que queda solamente para Dios. Y en este caso, en el caso del árbol, de la alimentación, Dios también le dice al hombre, de todo esto vas a poder comer, pero de un árbol no vas a probar. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ese quedará para mí. De ese no vas a comer, no vas a tomar. Por eso yo estoy enseñando en esta oportunidad de que no tomes las cosas que son de Dios. Hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Y fíjate que la mayoría de los árboles podía comer, solo uno había que Dios había reservado para sí. Pero ese uno Dios se lo reserva, ¿sabes para qué? Para probar cuánto le obedecemos. Hay cosas que Dios se las reservó para que nosotros le demostremos a Él cuánto le respetamos sus cosas. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted ha sido comprado por la sangre de Cristo, tiene que saber también que ahora su cuerpo y su espíritu es de Dios porque ha sido comprado por Dios. Jesús pagó. La salvación en sí no es gratis. Para nosotros la salvación es impagable porque costó tanto, pero tanto que no la vamos a poder pagar jamás. Pero Jesús pagó con precio de sangre y compró nuestros cuerpos y nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Por eso el apóstol dice, glorifiquen a Dios, es decir, pórtense bien, utilicen bien el cuerpo también. El cuerpo y el espíritu nuestro también es de Dios y Dios se lo reserva para sí. Por eso es que no podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo, no podemos estar mirando cualquier cosa, no podemos estar comiendo cualquier cosa, no podemos estar utilizándolo de cualquier manera, porque el cuerpo es propiedad de Dios. Dios se lo reservó. El espíritu nuestro es propiedad de Dios, por eso no podemos estar haciendo cualquier cosa. Se da cuenta que esas reservas que Dios las preserva para sí, no quiere que las toque nadie. Por eso nosotros tenemos que glorificar a Dios con lo que es de Él, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. El apóstol Pablo fue bien claro en eso también. Nosotros tenemos que aprender a saber que con nuestro cuerpo tenemos que respetarlo y utilizarlo como a Dios le agrada, porque el cuerpo nuestro y nuestro espíritu es de Dios. También Dios le dio al hombre una orden, le dijo en Éxodo 13, capítulo 13, versículo 6, 6 días comerás pan sin leudar, mas el séptimo día fiesta será para Jehová. Y en el 20, Éxodo 20, 10, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Fíjese cómo Dios le da al hombre 6 días para trabajar y para realizar su labor, pero hay un día que Él se lo reserva para sí. Hay un día que tú tienes que tomar en tu semana que debe ser para Dios. Ese día tú lo debes conservar para Él, para ir a la iglesia, para adorarle a Él, para tomar un buen tiempo para leer la palabra, para estudiar, para descansar, para disfrutar de tu familia, de tus hijos. ¿Te das cuenta que Dios siempre se reserva algo para sí? Aún de los días de trabajo, Dios se reserva para sí. Dice, ninguno hará obras en ese día. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Fíjese, en toda la familia, los empleados, ni tu bestia, ¿verdad? La bestia no es otro familiar, ¿sí? No es la suegra, no el suegro, sino es ni ninguno de los animales, ninguna de las cosas que tú utilizas para trabajar. Nada hará trabajo en ese día, porque ese día me lo reservo para mí.
tú tienes que saber que Dios también quiere que descanses y que sepas que Él se toma un día para que tú se lo dediques a Él, para que tú puedas hacer de ese día un día santo para el Señor nuestro Dios. Hay cosas que no se tocan, mi querido amigo. Estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a cómo Dios quiere que vivamos. Ya vuelvo porque en el próximo bloque voy a hablar acerca de otras cosas que Dios se reserva para sí y no le gusta que la toquen. Ya vuelvo. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution, 3 localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Hay cosas de Dios que no se tocan y eso estamos aprendiendo en este día para que nos vaya bien, para que no ocurra una tragedia como le pasó a David cuando trasladaba el arca hasta Jerusalén. Y hablamos de que Dios siempre se reserva algo de lo que Él da para el hombre, siempre se reserva una porción, con la finalidad de que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de obedecerle o nuestro privilegio de obedecerle, de cumplir y de respetar lo que Él se reserva para sí. Y hablamos acerca del reposo. Dios se reserva un día que es para Él, todos los otros demás días podemos trabajar. También hablamos del árbol que Dios puso en el medio del Edén. Hay cosas que Él se las reservó para sí. Y fíjese qué trágico fue que cuando Adán tomó lo que Dios no le había dado, el único árbol que no podía comer, cuando lo come, pierde todos los otros. Por eso, cuando usted toma algo de lo que Dios no le dio, entonces Dios le quita lo que sí le dio. Si no, fíjese, cuando Dios también dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de una sola, ¿verdad? Cuando usted toma otra, muchas veces pasa eso. Cuando usted toma lo que Dios no le dio, entonces pierde lo que Dios sí le había dado. Y hay rupturas familiares y hay cosas feas que pasan. Pero también quiero hablar acerca de nuestro dinero, porque Dios nos da la posibilidad de hacer dinero, nos da la posibilidad de nuestro sustento. Y también Dios se reserva algo para sí, para que nosotros podamos manifestar nuestra obediencia. Y dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 27, 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Se da cuenta que el diezmo es algo que Dios se reserva para sí, para que nosotros tengamos el privilegio de obedecer y de manifestar de esa manera que respetamos lo que Dios se reservó para sí. Eso es algo importantísimo. Yo tengo una gran alegría, yo diezmo. Y cuando diezmo, yo sé que lo estoy haciendo porque Dios se reservó eso para Él. Ahora fíjese también que Dios se reserva cosas que no se pueden tocar porque son de Él. Los pactos que se generan delante de Dios son cosas que Él también se reserva. Y dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, dice en Nahum 1, 2 y 3, y no tendrá por inocente al culpable. Tenga en cuenta estas palabras.
no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Por eso, no podemos tocar lo que Dios instituyó, lo que Dios formó. El hecho de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer no es capricho religioso, no es un devenir social, histórico, no es solamente una construcción antropológica. El hecho de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer es una institución de Dios, y eso no se toca. Hay cosas que no se tocan, pero cuando se tocan las cosas que Dios no quiere que se toquen, entonces incurrimos en un gran problema y perdemos todo lo que sí Dios nos dio, todo lo que sí Dios nos dejó tocar. Por eso, aquí Nahum lo aclara y dice, no tomará Dios como inocente al culpable. Por eso, en este tiempo en que se ha tocado como nación y en muchas naciones de la tierra, porque este video está llegando a muchos países de la tierra, Dios no toma como inocente al que es culpable. Cuando tocamos algo que no nos corresponde, hay algo que Dios actúa inmediatamente. Esto me pertenece a mí. Este pacto lo hice yo, lo instituí yo y no se toca. Querido amigo, este es un llamado de atención. Esto es para que usted, una vez más, tome en cuenta las palabras de Dios. Me gustaría que en esta oportunidad usted reflexione y piense en cómo se está acercando a Dios, si hay cosas que está tocando y que Dios no le ha dado para tocar. Saque sus manos de allí porque Dios quiere bendecirle. Quiero invitarle a orar porque Dios quiere bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú reveles y traigas a cada corazón la convicción de que cuando hay cosas que tú dices que no se tocan, no se tocan. Señor, en ti haremos proeza. Cuando respetamos tus cosas, tú bendecirás nuestra tierra y bendecirás nuestra vida. En el nombre de Jesús pido por todos los que miran para que sean bendecidos en ti. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Dios les bendiga y tengan en cuenta estas palabras, que hay cosas que no se tocan porque Dios quiere bendecir su vida. Hasta la próxima edición de Una Cita con la Vida. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Una Cita con la Vida llegó a ustedes gracias a Integrative Health Solutions.